Carlos, ¿cuándo y bajo qué circunstancias llegaste a México? Bueno, llegué con mis padres de niño, porque ellos no querían que nos educáramos en un gobierno militar. El año 75 llegué a México, a los 9 años. Pero después tú regresas a Chile para estudiar tu carrera. Sí, porque siempre se creyó que la dictadura iba a durar un par de años, entonces cada 2 años uno tenía la sensación de que iba a regresarse y como que nos educaron como mucho pensando en Chile, y también fue una época muy politizada, y yo estaba en un colegio que había muchos inmigrados también de otras dictaduras, de Uruguay, de Haití, de Brasil, de Argentina, eran muchos compañeros míos. Entonces a los 18 años decidí más bien estudiar en Chile y probar un poco si me pertenecía la chilenidad o no. Aunque la dictadura no había terminado, fue chistoso porque realmente me fui en plena dictadura y cuando empezó la democracia regresé a México. ¿Y por qué decides regresar a México Bueno, porque Chile es un país que está muy lejos de todo, entonces, y además como los chilenos tienen una visión como muy corta de lo que es el mundo, y después de haber vivido en México, que es un país que tiene como más tránsito y más pertenencia al mundo occidental, y además con la historia de México prehispánico y todo eso, tiene una atracción muy grande para mí, y también para independizarme de la familia también, era un pretexto, ¿no? ¿Crees que hay muchas diferencias? O sea, bueno, tal vez nunca ejerciste profesional o nunca fuiste profesional en Chile, pero ¿crees que hay muchas diferencias? No, sí ejercí profesionalmente en Chile y sí hay diferencia, porque en Chile es más difícil tener éxito siendo joven. Aquí en México hay más apertura a los jóvenes a abrir un camino. Y hay mucho más mercado cultural en México y hay mucho más chance de pasar desapercibido. En cambio, en Chile, si tienes un ligero éxito, estás como presente en un ámbito cultural muy chico, que podría ser como lo que pasaría en provincia en México, que tiene su aspecto positivo porque hay mucha discusión, mucho movimiento, pero también al mismo tiempo tienes la sensación de que no tienes tu espacio generacional, porque tú estás en la competencia con todos los artistas vigentes y eso implica a todos los vivos. En cambio en México, por ejemplo, uno nunca como artista plástico estás compitiendo o en el mercado junto con Vicente Rojo, José Luis Cuevas o otro artista de esa generación más de arriba, porque ellos tienen su propio campo, ¿no? Entonces más bien uno puede buscarse un propio ámbito. En eso yo creo que es súper diferente, porque es un país mucho más grande, México, y tiene una historia cultural y artística mucho más larga, y también tiene un sentido de pertenencia. Lo que haces en arte con una historia. En cambio en Chile todavía se discute si es posible que exista la pintura chilena, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que tu trabajo como artista tiene una influencia chilena? Sí, mucho. Mucho, porque yo creo que me influye por dos ámbitos. Uno, porque siendo profesor yo aplico como mucho la metodología de la cual yo aprendí, la que me enseñaron en Chile, que es un tipo de pintura que viene de una herencia muy española, muy europea, en su sentido de entender el color, en su sentido de entender el espacio y la forma. Sí tengo influencia de la pintura mexicana, pero porque es imposible no tenerla, porque uno vive en un lugar, pero me doy cuenta en cómo aplico la pintura, del tipo de transparencia que manejo. A veces hasta el mismo formato que manejo es más inusual acá. En México es mucho más como el cliché de la pintura mexicana, es como mucho más pastosa y de temática, no sé, de temática creo que no hay conflicto ahí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo hago como un trabajo más tradicional, entre comillas, ¿no? Como que hago paisaje, retrato, naturaleza muerta, que corresponde mucho más a esa herencia europea de alguna manera, ¿no? En México hay más una tendencia a la abstracción,
o si no a una figuración muy expresionista, demasiado expresionista a veces también, o si no un trabajo ya realista tipo de Trompe l'œil, como tipo Cauduro, por ejemplo, ¿no? ¿Tú todavía a través de tu trabajo generas algún vínculo entre Chile y México o no forzosamente? No, no forzosamente. Como de joven sí lo tenía muy, muy fuerte el tema político, ¿no? Pero después con los años como que uno empieza a darse cuenta que la vida es muy corta como para estar haciendo demasiado tema con tu obra, ¿no? Entonces, un poco como me interesa más la pintura como una materia plástica y orgánica y un contenido visual que también tenga un sentido de empatía, ¿no? Y en eso no... Creo que hay más vínculo con México en ese sentido de la tierra y de la empatía con las cosas cotidianas que con Chile. La verdad que ya no... Hace muchos años que no expongo en Chile y sí mantengo un cierto nexo, un contacto, pero más bien ellos mantienen... Es como que Chile lo mantiene conmigo, porque de alguna manera es como es un país tan chico, realmente como naces con tal apellido y eres conocido como tal persona. En el momento que ya eres conocido, aunque te vayas 30 años, sigues estando ahí. Siguen como... Si se hace un libro retrospectivo, aparezco yo, ¿me entiendes? Así como que sí hay una pertenencia, ¿no? No sé si una pertinencia, pero sí una pertenencia. Pero más bien es como de Chile hacia tu persona, digamos, pero no forzosamente tuya. Sí, yo no mantengo realmente en eso, soy bien flojo, digamos, no mantengo yo un contacto de una relación, sino que más bien como estudié allá y tengo ciertos compañeros y volví a Chile a exponer, hice una exposición grande en Bellas Artes, pero volví a exponer en una galería el año 2001 creo que fue la última vez que puse ahí, pero en el momento que ya los chavos que están en la universidad estudiando arte saben de ti, ya automáticamente no tienes que hacer ningún esfuerzo para que te conozcan, porque ya está como en los anales, ¿me entiendes?